En este video les enseñaré cómo eliminar la cuenta de un Samsung Galaxy S21, y puede que funcione también para los S22, S23 o algún otro modelo, es cuestión de probarlo. Primero, vamos a necesitar una computadora para hacer este proceso. Vamos a ir a esta página y descargar el programa que es este que está aquí. Luego lo descomprimirás, abrirás la carpeta y posteriormente instalarás el programa. Yo ya lo instalé para hacer más rápido el video. Y bueno, una vez instalado, procedemos a abrirlo. Aquí yo ya tengo el teléfono conectado vía USB, y pueden ver claramente que en esta parte no aparece o no reconoce el teléfono por falta de los drivers. Si a ti te lo reconoce, entonces sáltate este paso. Continuando, lo que vamos a hacer es desconectar y conectar el teléfono a la computadora. Vamos a esperar unos momentos y tiene que salirnos este mensaje que claramente nos dice que nuestra computadora no tiene los drivers de Samsung y que si deseamos instalarlos, entonces daremos clic en sí. Aquí quitaré la pantalla del teléfono, ya que en estos momentos es cosa de enfocarse en que se instalen los drivers. Ahí pueden ver que ya comienza el proceso, así que es cuestión de esperar. Aquí haré que el video vaya rápido. Un comentario que haré es que a mí el programa se me traba, y quiero suponer que es porque es la última versión. Digo esto por si ven que en momentos se detiene el programa a pesar de que lo tengo en velocidad rápida en el video. Así que cerraré el programa en este momento. Ya aquí me apareció el mensaje para instalar los drivers. Solo vamos a dar en siguiente, elegimos el idioma y damos siguiente. Nuevamente, adelantaré el video. Ya terminó, solo le damos en finalizar y cerramos esta ventana. Abrimos el programa y se quedará checando actualizaciones. Aquí sigo con el teléfono conectado y pueden ver que ahora la computadora ya detecta el teléfono de esta manera. Ya solo esperamos que el programa se inicie por completo. Igualmente, ya con el teléfono conectado a la computadora, esperamos a que el programa detecte el teléfono. Si a ti no te lo reconoció o no aparece, desconecta y conecta, cambia de puerto USB o bien de cable USB. Continuando, ya vamos a empezar. Aquí podemos ver tres opciones, nosotros le vamos a dar clic a la de en medio. Así que daré clic y esperamos unos momentos. Bueno, ya nos salió este mensaje para meter el código en el teléfono, así que lo hacemos. Vamos a llamada de emergencia y metes el código en pantalla. Una vez hecho, presionamos aquí y ahora toca esperar a que termine el proceso. Y bueno, el proceso falló. Así que un consejo que les daré es volver a intentarlo, porque no siempre a la primera sale. Así que lo intentaremos una vez más. Esperamos el proceso a que termine. Y bueno, una vez más falló. Aquí haré otros intentos más en velocidad rápida. Bueno, con dos intentos más no se pudo, así que ahora pasemos a esta opción que claramente dice que es para americanos. Yo casi no recomiendo esta opción, es efectiva pero cambia el logo de la compañía a una de U, por eso recomendé la opción anterior, y si no, pues ya con esta opción. Así que presten atención al logo del teléfono que tengo. Esperemos que termine el proceso y no desconecten por nada del mundo el teléfono de la computadora. Aquí pueden ver que el teléfono se reinició automáticamente. Así que dejen que termine. Vieron que al reiniciarse mostró el logo de AT&T, que es la compañía original. Ahora esperemos que inicie.
y como ven, ya muestra ahora el logo de Verizon. Y ahí el teléfono sigue en proceso, así que no mueva nada. Dejemos que termine. A pesar de que ya inició el teléfono, todavía no lo muevan hasta que el programa diga OK y salga este mensaje. Pueden ver que el teléfono se reinicia nuevamente, y también pueden ver que ahora muestra el logo de T-Mobile, que es lo que comentaba. Ahora sí ya podemos desconectar sin problema el teléfono. Y bueno, esperamos a que se reinicie para que sigan viendo los pasos. Ojo, pueden ver claramente que al seguir configurando el teléfono, al llegar a la parte de las redes, no me permite avanzar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Solo es un pequeño truco que haremos. Se regresan al inicio y bloquean y desbloquean la pantalla. Como pueden ver, ya nos muestra esto. Entonces, con este paso que hicimos, repetimos los pasos de configurar el teléfono. Pueden ver que ahora al llegar a la parte de las redes Wi-Fi, ahora sí me permitió seguir. Si a ti no te sale, reinicia el teléfono y continúa. Pueden ver que ya me salen los servicios de Google, pero no me salen los de Samsung. Obviamente, porque solo falta un último paso por hacer. Bueno, ya estamos en el inicio. Vamos a ir a los ajustes del teléfono. Deslizamos hacia abajo y vamos a dar clic en donde dice Administración General. Deslizamos hacia abajo y buscamos donde dice Restablecer y damos clic. Ahora vamos a dar clic en Restablecer valores predeterminados. Presionamos nuevamente en Restablecer y clic en Eliminar todo. Bueno, aquí ya reiniciará y haré que el video vaya rápido. Bueno, ya inició y continuamos la configuración normal. Cambiamos el idioma y damos en Iniciar. Aceptamos todo y damos en Aceptar. Omitimos las redes Wi-Fi sin problemas, damos clic en Siguiente, clic en Más y aceptamos. Y bueno, pueden ver que ahora sí nos pide configurar un patrón, cosa que antes no lo hizo. Omitimos y saltamos de todos modos, y pueden ver que ya salen los servicios de Samsung. Y bueno, ya es cosa de ir configurando, ya sea omitiendo o aceptando. Elegimos el tema y, por último, en Finalizar. Y bueno, hasta aquí el teléfono quedó al 100%. Pero creo que tendrías dudas si el teléfono se volvió o cambió a uno americano, ¿verdad? Bueno, en este caso le voy a meter una SIM mexicana. Entonces haré el proceso rápido y adelantaré el video. Bueno, aquí ya le metí la SIM y me pide que reinicie el teléfono, así que lo reiniciamos. Nuevamente, adelantaré el video. Ya inicié y rápidamente me voy a la parte de las redes. Nos vamos justo a la parte de la APN y pueden ver que si detecta la red o se configura para la red de la SIM que pongamos. Así que si se desbloquea al 100%, con la desventaja de que cambia el logo de inicio al encender el teléfono. Y eso sería todo. Dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.